Bueno, buenos días. Siento todo este retraso. Estas cosas son complejas de organizar y, como dicen en la tele, son los problemas del directo. Miguel se incorporará en cuanto llegue, que no tardará mucho, pero vamos a ir empezando para no demorar más la sesión. Hay un imprevisto también, que también fue un imprevisto muy a última hora, por el cual Juan Luis Cebrián, que tendría que estar aquí, no va a poder estar. Entonces os voy a hacer una presentación breve de los contertulios que tenemos e iniciaremos enseguida el coloquio. A mi derecha tengo a Francisco Sosa Wagner. Me vais a permitir que la presentación sea breve porque son gente de mucha repercusión y muy conocidos y me parece un poco cansado repasar currículos de 20 folios, ¿no? Sosa Wagner es un reputado jurista que tiene publicaciones muy conocidas, por supuesto en el mundo del derecho, digamos las más académicas, pero también tiene publicaciones de historia, de ensayos bastante notables, es novelista también, y luego tiene últimamente, no sé si últimamente, no sé desde lo de las series, no sé desde cuándo es, pero... Sí, pero aparte tiene un blog donde digamos, hace análisis de actualidad, socarrones, cultos, con un humor de estos inteligente, medio distante. Bueno, ya nos hablará él, ya le sacaremos un poco de esto. Hay algo de Sosa Wagner estuvo en el caldo gordo de la política, pero de toda su trayectoria política, lo que más nos puede, o por lo menos a mí más me interesa, ya hablaremos de ello, fue que participó muy activamente en momentos muy decisivos del desarrollo, digamos, de la construcción del Estado, en concreto de la política territorial. Fue asesor del diseño del Estado de las Autonomías y también asesoró directamente el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Esto lo vincula mucho con nosotros. Ya hablaremos de esto. García Delgado es un también reputado economista, es más cosas, pero bueno, digamos su oficio primario es economista y también es una persona de varias facetas, colaboró con Juan Cueto con los Cuadernos del Norte y una faceta que ya le decía yo hace un momento que desconocía de él, que la conocía al hilo de este acto, es que hizo crítica cinematográfica, algo también por lo que me interesaré después. Y también un aspecto destacado de él que nos va a interesar en este acto, por la vinculación que tiene con Alarcos, es que fue durante varios años rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y además bajo su rectorado empezaron unos cursos magistrales en los que tuvo mucho protagonismo Emilio Alarcos. Bueno, lo que traemos hoy, o sea, digamos, el aspecto de Alarcos que se destaca en esta ronda de hoy es Alarcos humanista. Es una etiqueta vaga que relaciona, de alguna forma, se relaciona con las humanidades. Alarcos es un humanista en cuanto que fue un reputado investigador en estas materias. Me gusta decir que las humanidades son unas materias muy paradójicas. Tienen reputación de ser... Mira, llega Miguel, nuestro contertulio. Estaba diciendo que las humanidades tienen una condición muy paradójica. Son materias que generalmente se consideran inútiles, irrelevantes, pero bueno, las personas que están aquí en la mesa son testigos de las fuertes tensiones que hubo en España muchas veces con respecto a los contenidos que se daban en los currículos académicos. Hubo enfrentamientos muy sonados de la Generalitat con el gobierno central, del gobierno vasco con el gobierno central, sobre esos contenidos y nunca eran sobre matemáticas o física. Curiosamente, lo que provocaba toda esa chispa política eran las materias inútiles, que parecían inútiles, bastante se pelean por ellas. Pero bueno, lo que vamos a hacer entonces va a ser, les voy a dar un pequeño turno libre a cada uno, porque esto, en parte queremos oír a Sosa Wagner, a García Delgado, a Miguel Alarcos, en parte queremos oír hablar sobre Alarcos, para eso son estas jornadas, en parte queremos saber algo de ellos, pero yo quiero que en un pequeño turno libre ellos hagan la semblanza que crean que deben hacer sobre su relación con Emilio Alarcos. Miguel, que se acaba de incorporar, pues es también humanista de plantillas, ya lo conocéis todos, es profesor del Departamento de Filología Clásica, especialista
no sé si decir en Roma y Cervantes, Roma con Cervantes, sobre todo, bueno, ya nos hablará él. Y normalmente es un poco banal decir que alguien es hijo de otro, pero en estas jornadas no se puede obviar que es hijo de Emilio Arcos y es uno de los organizadores. Voy a dar la palabra, bueno, así al azar, a Francisco Sosa, y que nos cuente un poco lo que, como digo, libremente lo que él quiera evocar de la figura de Emilio Arcos y su vivencia con él. Muy bien. Pues muchas gracias y en primer lugar mi agradecimiento, ¿no?, por estar en esta tribuna y un acto pues para mí muy entrañable y que me honra el poder participar en esta sesión, ¿no? El texto que he escrito, recordando a Emilio Arcos cumple 100 años, está firmado por Francisco Sosa Wagner y el título que me he puesto es Amigo de Emilio y de Josefina. Ese es el título con el que comparezco aquí, ¿no? Y el texto dice lo siguiente: Josefina fue su musa, quien le transmitía la euforia de la vida y la jovialidad como la arquitecta que era de sus proyectos intelectuales más ambiciosos y de sus creaciones estéticas más cuajadas. Pero Emilio tenía varias amantes encerradas en su cabeza guasona. Eran como 3 diosas, no del Olimpo, que queda muy lejos, sino del Naranco, más a mano, y se llamaban la ironía, la generosidad y la sabiduría. Todas ellas escritas con mayúsculas, que, como saben los sabios lingüistas, son los blasones del alfabeto. Con ellas, con Josefina de un lado, y con la ironía, la generosidad y la sabiduría de otro, Emilio presentaba batalla a la revuelta de los tontos y de los envidiosos. La ironía y su compañero de cama, el humor, eran para él garrafas de las que siempre bebió a morro. La sabiduría, signo de la ventura intelectual, le proporcionaba el balcón para asomarse a la vida cuando ésta se hacía odiosa por chabacana. La generosidad, en fin, sutilizó la paleta de sus sentimientos de tal manera que se nos fue lamentando que no hubiera máquinas automáticas en las que aprovisionarse de magnanimidad y de altruismo. Un día me lo dijo: todo lo aclara en este mundo opaco el hecho de que la bolsa de valores nunca haya admitido a cotización ni la amistad ni la grandeza. La sociedad, lo sabemos, se integra por seres fotocopia o fotocopias de seres, todos iguales entre sí, como una organización amorfa de insectos. La mayoría de los humanos son guisos sin especias. Pues bien, Emilio de Arcos fue lo contrario de un hombre copiado. Era original en sus decires, en su mirada pícara, develador valiente como fue de la vulgaridad. De la singularidad disfrutaba porque debía de pensar, al fin y al cabo, es el único exceso que nos permiten los médicos. Dicho esto, procede a añadir: Alarcos fue un asesino de la sumisión y de las claudicaciones, a las que disparó con puntería y sin remordimientos, sabedor de que es malo que la genuflexión sea el arbotante de la sociedad. Magnífico conversador y bonancible conservador, pues si el tiempo lo destruye todo, no es necesario ayudarle en esa labor devastadora con ocurrencias revolucionarias ni acrobacias pintureras e hipocritonas de salón. Sabía que un conservador es un progresista que no se ha muerto. Como buen conversador, era amigo de restaurantes en los que ponía tesón, vocación y adjetivos alimenticios, consciente de que todo lo que allí se ofrecía debería estar protegido por el derecho canónico. Alegraba a quienes con él compartían mesa sazonando la tertulia con deliciosas anécdotas. Creía que junto a la historia formal existían las historias tejidas sobre historietas, es decir,
hilvanadas en el cañamazo de las anécdotas, porque cuando la historia se fabrica con estos materiales ligeros, baja de su pedestal de ciencia y se hace confianzuda. La anécdota es lo que queda cuando la historia ha corrido sus pesados cortinones. Un día le dije que deberíamos proponer al rector que creara la cátedra de historia anecdótica y la encomendaríamos a uno de esos prójimos cuyos fulgores al narrar tienen el colorido de la llama que chisporrotea en la chimenea. Porque si el anecdotismo creara escuela, sería como un torrente que iría a confluir al río de la ironía y del humor, y eso que perdería el prontuario de los engolamientos. Me enorgulleció que Emilio compartiera mi tesis. Yo debo a Emilio y a Josefina mi perseverancia como escritor. Sin su ayuda, hubiera tirado la toalla, como me aconsejó un catedrático de literatura, que me dijo: «Es inútil, Paco, el Quijote ya está escrito». Emilio y Josefina borraron las palabras de este majagranzas con la caligrafía de su bondadosa creencia en las posibilidades de mi aventura literaria. Y eso nunca lo olvido, porque todos somos lo que debemos a los demás. Fue un genio, y sus compañeros de oficio lo han destacado con una autoridad de la que yo carezco. Pero sí tengo esa autoridad para sostener que fue un genio a la hora de poner motes. Motes tan acerados como benevolentes. Y todos sabemos que el mote es nieto de la inteligencia burlona e hijo de la observación sagaz. Cualidades que Emilio atesoraba en abundancia. El mote, como el piropo, hoy prohibido por los necios empoderados circundantes, es un inocente proyectil relleno del plomo derretido de la crítica y de la chispa. Fue Emilio un sibarita de la vida, un artesano cultivador de los buenos modales y de los buenos momentos, un bebedor en la copa de las confidencias chispeantes, y cuando sus ojos brillaban tras sus gafas, nos recordaban los de un canónigo que con la conciencia tranquila se hubiera trasegado con litúrgica morosidad unas perdices estofadas. Sabía que la felicidad es una aleación de travesuras y supo cosas básicas de la vida, como por ejemplo que peor que un comerciante de armas es un comerciante de dogmas, y que lo mejor de las verdades absolutas es que tengan la fragancia de las rosas y felizmente su caducidad. También que la vida no es más que un carcaj, siendo lo difícil acertar con la flecha y con el blanco, y que tratar de convencer de algo a nuestros semejantes es algo parecido a botar un barco en una charca. Tuvo mucha guasa Emilio en los adentros y mucha risa en las afueras, y por eso fue un ser sano, sin rigideces ni hinchazones. Sabía que las palabras que metía en el diccionario estaban deseando salir de ese catafalco para vivir, saltar, enamorarse y viajar en las novelas y en los poemas. Además, el hombre que, como él, decide vivir en provincias es porque quiere arriar velas en el gran fandango social. Emilio nunca llegó a viejo, porque sencillamente se le olvidó cumplir los años de ese trance agobiante y trivial. No es que se divirtiera mucho en la vida, es que él divirtió la vida. Le hacía mucha gracia que yo me definiera como asturleonés de Marruecos, pero él se definió mejor, un español híbrido de las dos coronas, de las dos Castillas, de las tres creencias, castellano de natura, asturiano de pastura y europeo de ventura. Y cuando dio a la estampa su último libro de versos, escribió: «Viví vivencias vivaces, personales y concretas, solo yo y de pronto, contumaces, vuestras presencias escuetas como yo, es la vida, esta cadena de tibia espontaneidad», etcétera, etcétera. Termino. Honor a Emilio, gran maestre de la orden de la burlonería andante. Muchas gracias.
un placer haber escuchado estas palabras de Sosa Wagner e imaginar que en algunos momentos fundacionales de este Estado había gente así. Había gente así que si oímos ahora las crónicas parlamentarias no se oye hablar de esta manera. Muchísimas gracias en nombre de todos. Sosa Wagner. García Delgado, pues también tiene su turno para lo que él estime oportuno. Muy bien. Muchas gracias, querido Enrique. Y estupendo poder hablar ante tantos amigos y tantas amigas tantos amigos y tantas amigas. Quizá algunos no nos conocemos todavía o no nos hemos conocido hasta ahora, pero somos amigos y amigas porque compartimos admiración y afecto por la persona a la que homenajeamos, y eso nos convierte eso crea inmediatamente un fuerte lazo de amistad entre todos nosotros. Así que encantado de poder decir en voz alta, en definitiva, lo que en pequeños círculos y con amigos en unas u otras ocasiones, en pequeños grupos, he podido comentar, ¿no?, de Emilio Alarcos. Después de esta estupenda, Paco, de esta brillantísima exposición que ha hecho Paco Sosa, lo mío va a tener un tono un poquito más, digamos, más coloquial. Tengo una chuleta, no tengo un texto. Voy a ver si acierto transmitiéndoles. Mi idea es transmitirles el Emilio Alarcos que yo conocí y traté. Tuve la suerte de tratarlo en un momento de plenitud, me parece a mí, de Emilio Alarcos, que fueron los años finales de los 60 y los 70, ¿no? Esto yo creo que era un momento de plenitud extraordinaria, digamos, de su sabiduría, de su saber, de su capacidad como maestro, como docente, como investigador. Era un hombre enamorado, querida Josefina, y eso se le notaba en todo. Y un hombre, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho Paco, era un disfrutador de la vida, ¿no? Era un agradecido a la vida, ¿no? Somos los invitados de la vida y hay que aprender a ser agradecidos, y es mejor aprenderlo pronto que tarde, ¿no? Es de Steiner eso, ¿no?, de George Steiner. En el mundo académico se puede hacer todo menos ser plagiario, y esa idea tan bonita es de Steiner, ¿no? Y entonces él efectivamente era un disfrutador, ¿no? Gozaba de la vida. Nosotros diríamos, en Asturias diríamos disfrutón, ¿no? Y tuve la suerte, os decía, de conocerlo y de tratarlo entonces, con cierta cercanía, con cierta familiaridad, y eso es lo que os voy a tratar de transmitir en unos pocos minutos, ¿no? Pero antes que nada, dejarme felicitarla por la iniciativa de esta semana de homenaje, de este homenaje repletísimo de actividad y bien planteado, estas jornadas científico-humanistas. Realmente impresiona, ¿no?, la cantidad de cosas que se han incorporado, y de actos que se han programado a lo largo de la semana y se están desarrollando y que todavía les queda esta tarde y mañana. Así que hay que felicitar de verdad a Josefina y a Miguel, me parece, con la ayuda de otros colegas, pero este esfuerzo que han hecho por, en definitiva, retener más, ¿no?, retener más entre nosotros a Emilio Alarcos. Mientras se quiera a una persona, yo pienso que está entre nosotros, ¿no? Yo, que tengo ya muchos años y voy perdiendo a personas queridas, pues mientras se quiere, mientras se sigue queriendo, algo retenemos y algo queda de quienes se han ido, ¿no? Y dice muy bien, efectivamente, en definitiva, de la calidad personal y del amor a Emilio, de Josefina y de Miguel, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, efectivamente, en esta mesa con Enrique, con Paco y con el propio Miguel, ¿no? Unas pequeñas notas muy coloquiales, muy de andar por casa. Un retrato, unas notas, las he ordenado en dos francos, ¿no? Primero, pinceladas para un retrato de Emilio,
Bueno, lo tenemos ahí, mejor que ese no puede ser, pero voy a dejarme glosarlo un poco. Y después unas notas sobre unas notas para una biografía, ¿no? Vamos, para completar unos retazos también para lo que puede ser una biografía, ¿no? Digamos, en ese periodo en que yo lo conocí. Vamos con los apuntes para un retrato, ¿no? Las pequeñas pinceladas para un retrato, ¿no? De una persona, yo creo que también eso todos lo compartimos, una persona que era muy atractiva, era un hombre atractivo, ¿no? Yo en alguna ocasión, en el prólogo de un libro de Ignacio Gracia, que era otra persona que quería mucho a Emilio Alarcos, dije, no es tan alto como Henry Fonda, pero es mucho más divertido, ¿no? Entonces, sí, es mucho más atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pinceladas para un retrato. 7 me salen. El bigote. Yo lo primero sería, si yo fuera pintor, que no lo soy, lo primero el bigote, ¿no? Un bigote espeso, socarrón, por él mismo ya, chamuscado. Segundo, una frente curvada, que era una perfecta y estilizada curva convexa, ¿no? Que la veo reproducida, querido Miguel. Perfecta, estilizada, ¿no? Una curva convexa, que era lo primero del rostro del porte de Emilio. Lo primero que yo destacaría era, primero uno se fijaba en aquel bigote, cuando yo lo conocí ya chamuscado, un bigote con mucha personalidad, aquella curva perfecta, ¿no? Que formaba la frente, el mentón, inmediatamente, después, un mentón poderoso, afirmativo, de alguien con carácter, alguien con genio, estoy seguro, doméstico, en el ámbito doméstico y no doméstico. Las manos, la cuarta pincelada, las manos, ¿no? Las manos estupendo, ¿no? Las manos elegantes, cuidadas, hábiles, estoy seguro que cariñosas con las páginas de los libros que manejaban, cariñosas con la piel, ¿no? Las manos eran un elemento muy distintivo, me parece a mí, y las utilizaba muy bien. Su coquetería me parece que pasaba por enseñar las manos, y no sé si deliberado o no, pero las manos formaban parte de su atractivo, ¿no? La quinta, la sonrisa, ¿no? Abierta, diáfana, sincera, nunca impostada, picarona, pícara, lo ha dicho muy bien Paco, pícara, una sonrisa un poco cómplice, que enlazaba, claro, la sonrisa enlazaba directamente con la mirada. La sonrisa formaba parte, de alguna forma, de la mirada, ¿no? Una mirada inteligente, irónica, cómplice, vuelvo a decirlo, ¿no? Penetrante, comprensiva, cálida. A mí me resultaba siempre una mirada cálida, ¿no? Siempre con una medio sonrisa esbozada, ¿no? Insisto, mirada, sonrisa y mirada formaban algo que formaba una única cosa. Y que era, he dicho 7, me parece que he numerado 6. El séptimo para el retrato, ¿cuál sería el 7? El pitillo. Es que era inevitable, o sea, claro, pero de pie y sentado, hablando y en silencio, ¿no? El pitillo. El pitillo liado, un pitillo liado, como los buenos pitillos, claro, y los buenos fumadores, porque es una liturgia, ¿no? Fumar es una liturgia. Los buenos fumadores es una liturgia, no es una cosa compulsiva, nerviosa, ¿no? Él no fumaba, no era un fumador compulsivo y nervioso, ¿no? Un fumador que disfrutaba, ¿no? La liturgia, ¿no? De fumar y de compartir, ¿no? El pitillo. Pitillo liado, por tanto grueso, irregular, bueno, pitillo como metáfora de la vida, ¿qué vida no es irregular, no? Entonces, pero el pitillo formaba parte de su personalidad, ¿no? Bueno, y con todo eso se llegaba, claro,
7 elementos un poco para retrato, y claro, ese retrato cuando se convertía en persona viva, pues entonces ahí, claro, la voz, apunto otras 2 notas, ¿no? La voz, una voz profunda, fuerte, dominadora, de fumador, pero de alguien que tiene estilo propio, ¿no? Que le ayudaba a una conversación, ya se ha dicho, lo ha glosado también muy bien Paco, una conversación pausada, de quien sabe escuchar, él que sabía tanto, oía muy bien, escuchaba muy bien, facilitaba que los demás habláramos, ¿no? Pausada, sabia, una conversación irónica, punzante pero no agresiva, me parece a mí, reflexiva, no hablaba deprisa nunca, pero bien humorada, reflexiva pero bien humorada, ¿no? Divertida, ¿no? Bueno, la voz, pienso que la voz es a la conversación lo que el estilo a la escritura, en parte, ¿no? Y entonces esa voz en la conversación de él era parte de su estilo, ¿no? Bueno, rápidamente, estos son los apuntes para recomponer un retrato, un esbozo del Emilio Alarcos que yo conocí, insisto, en aquellos años de su plenitud, me parece, de su saber, de su capacidad de disfrute, los años del Emilio, de ese discurso antológico, porque han transcurrido, ¿cuántos? 50 años y vale todo, desde la primera palabra hasta la última, ¿no? Su discurso con ocasión del milenario de la lengua española, ¿no? Maravilloso texto, ¿no? Maravillosa pieza, ¿no? Y un hombre eso agradecido a la vida, ¿no? Agradecido a la vida y se comportaba, correspondía, ¿no? a ese privilegio que es la vida, ¿no? Vale, un poco más rápidamente. La segunda parte os decía notas para una biografía, ¿no? Vamos, siéndolo muy grandilocuente, ¿no? De una forma muy grandilocuente. Pasajes, momentos, instantáneas, mejor, ¿no? Escojo 5. Primero, puntal de la Universidad de Oviedo. Y muchos de vosotros lo pueden suscribir, estoy seguro, y lo pueden, digamos, matizar a lo mejor mucho más que yo, ¿no? Desde luego más que yo. Pero es lo que al Emilio Alarcos, al que yo conocí y del que me empezaron a hablar cuando yo no lo conocía. Yo llegué primero como estudiante del último curso de la licenciatura de Derecho en el año 65-66, y los primeros amigos que yo tuve, bueno, esta es una universidad donde hay bichos raros, donde hay gente muy buenos maestros, gente rara, trabiliaria, sobre todo, claro, te hablaban de los atrabiliarios, que esta universidad pues tiene, para la historia de las anécdotas, de la cátedra de la historia de las anécdotas que dio Paco, bueno, se nutriría efectivamente, esta universidad ha sido un vivero de gentes atrabiliares. Aquel libro tan bonito de Ramón Carande, ¿no? De Galería de Raros, bueno, con la Universidad de Oviedo se podrían hacer varios tomos, ¿no? Por cierto, en esa Galería de Raros había uno de Oviedo fantástico, don Laureano Díaz Canseco, ¿no? Esto... León, pues, era de León, pero estuvo en la Universidad de Oviedo, claro. Entonces, y bueno, pero todo esto... Pero aquí hay 2 puntales. Hay 2 puntales, me acuerdo de los amigos de entonces que empezaron a ser Juan Luis Rodríguez Vigil, Ignacio Gracia, Juan Cueto, Vidal Peña, los cito porque han sido personas importantes, Pilar González, con quien después me casaría, decían, aquí hay dos personas que tienes que conocer, Gustavo Bueno y Emilio Alarcos. Y puntales de la Universidad de Oviedo, efectivamente, ¿no? Después, al poco tiempo, los conocí y efectivamente yo durante los años 70, que ya estuve aquí de profesor, en la segunda mitad de los 70, desde el 76 hasta el 81, efectivamente puntales de la Universidad de Oviedo. Es el primer apunte. Segundo, y cambio un poco de cambio de campo.
presidente de la Cofradía de la Buena Mesa. Una de las cosas de aquellos años, de tantas iniciativas, tan creativos, que fueron los años, en definitiva, de la transición. A mí me pilla toda la transición, los larga, entendiendo por transición ese largo periodo que arranca del final del franquismo y terminará, pues tal vez con el primer gobierno de Felipe González, cuando las cosas se empiezan un poco a sentar, aunque vendrá el sobresalto inmediatamente después del 83, pero en fin, las cosas empezaban a turno pacífico en el gobierno, todo esto a través a través del refrendo electoral, etcétera, ¿no? Entonces fueron años, lo sabéis, muy creativos, con miles de iniciativas. Una de las iniciativas que tomamos algunos de los amigos, los he citado, a algunos de ellos los acabo de citar, pues fue crear una cofradía de la Buena Mesa, no solo porque nos gustara la Buena Mesa, sino porque queríamos reservarnos jornadas, a poder ser casi toda la jornada, porque empezaban a las 12 o 12 y media de la mañana y terminaban a las 8 de la tarde, para tener tiempo para conversar y para cambiar impresiones y hablar de lo divino y lo de humano, ¿no? Y entonces creamos la Cofradía de la Buena Mesa y, claro, teníamos que legitimar en aquellos años tan duros, tan duros, creativos, he dicho, etcétera, con mil iniciativas, pero tensos social y políticamente, muy tensos. Había que legitimar, qué frivolidad en medio de todos estos problemas, la Cofradía de la Buena Mesa, ¿no? Había que legitimarlo. La legitimación era poner a una persona que, claro, con su autoritas, pues decía, no, esto tendrá algún sentido, ¿no? Entonces le pedimos a Emilio que presidiera y efectivamente aceptó, y bueno, y eso nos permitió tener durante meses, no duró aquella experiencia, no duró demasiado, pero durante largos meses, pues hacíamos una reunión mensual y además decíamos, hay que empezar por la Avilés, después Bo en Moreda, después Ceceda, Casacol, pum, 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 a ver hasta cuándo llegamos. Yo creo que llegamos a la F, más o menos, ¿no? La F a la G. Entonces, pero de verdad, aquellas largas jornadas con Emilio, que él nunca, desde luego, ejerció de presidente, no era un presidente honorario, no era un florero, era un presidente ejecutivo. Esto era fantástico porque él sostenía aquellas larguísimas reuniones, ¿no? Con su conversación, con su buen humor, nos llevaba poemas suyos, nos leía poemas, los glosábamos, dominador de aquella pequeña tropa donde la media teníamos 20 años menos que él. Entonces, bueno, para él era un pequeño reto, ¿no? Porque entre nosotros, los jóvenes, pues teníamos nuestros guiños y nuestros tal, y dominaba perfectamente la escena, ¿no? Y comía como hablaba, ¿no? Antes se ha dicho la conversación, pausadamente, pero comía muy bien, degustando las cosas. Los que comíamos más rápido, es que hay que aprender también a gozar, a degustar de la comida como él lo hacía, ¿no? Hicimos, para legitimar aquello, se hacía una larga reseña de la comida, etcétera, y de los principales temas tratados, y se publicaban después en algún medio, entonces la Nueva España, efectivamente, ¿no? Era, claro, el cronista, presidente era Emilio, el cronista, naturalmente, Ignacio Gracia, no hubo que discutirlo, ¿no? El tercer punto, 5 notas, y voy terminando. Perdona, Enrique, me estoy extendiendo más, pero estoy tan a gusto hablando de Emilio, ante vosotros. El tercero es el parroquiano de lujo de Casa Conrado. Paco ha hablado de restaurantes. Me sale solo uno en singular, pensando en dónde me encontraba yo con Emilio y con Josefina. Entonces era Casa Conrado. Tanto, ellos tenían siempre una mesa discreta, pero sabiendo quién entraba y quién salía. Controlaban. Discreta, pero suficientemente tal. Bueno, no era difícil en Casa Conrado, una vieja Casa Conrado, aunque después tenía, metiéndose por allí a la derecha, se podía uno ir más al fondo, donde íbamos algunos de los que llegábamos tal, pero cuando llegábamos acompañados
por personas que a lo mejor no nos interesaba mucho que se nos viera con ellas, esto, y no solo estoy hablando del mundo sentimental, también del mundo político, etcétera, esto, siempre la mirada cómplice, siempre cómplice, no me acuerdo una sola vez que fuera una mirada censora, sino cómplice de Emilio Alarcos, ¿no? Comprensiva, ¿no? Entonces, os digo esto porque es verdad lo que os digo ahora. Decíamos, ¿dónde vamos a cenar? Vamos a Conrado, que así vemos a Emilio. Era un motivo. A lo mejor Conrado y sus hijos nunca lo supieron, pero uno de los atractivos de Casa Conrado es que te podías encontrar a Emilio y a Josefina y poder cambiar unas impresiones con ellos, unas palabras, no sé qué, bueno, hasta luego, no sé qué tal. Vamos ahora, que estará Emilio y Josefina, y así los saludamos, ¿no? Cuarto, y ya voy terminando, el profesor de clases magistrales, de aquel curso de clases magistrales, de hecho se inauguró con él. Al llegar al rectorado, con un buen equipo, yo tuve siempre la suerte de estar rodeado de muy buena gente, entre otros, y aprovecho para hablar a alguien que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que me consta que por ánimo y por deseo está con nosotros, que es Juan Vázquez, quien ha sido este estupendo rector de la Universidad de Oviedo. Pues entonces estaba él de vicerrector conmigo, se vino conmigo como vicerrector, y entre las cosas que pensamos, qué cosas podemos incorporar, era el verano del 96, a mí me había nombrado todavía un gobierno que había salido inmediatamente después del nombramiento, al cabo de 3 o 4 meses, aquel gobierno cesó y entró otra formación gubernamental de otro partido. Y bueno, pues el cargo estaba en el aire, ahora te lo puedo decir con tranquilidad, bueno, vamos a durar nada, lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Entonces, pero dejemos la marca, dejemos que nosotros hemos querido hacer bien las cosas, ¿no? Y que teníamos proyectos y que no éramos unos mandados. Yo no tenía, nunca he sido persona de partido, lo cual no es a lo mejor ninguna virtud. Pero quiero decir que, bueno, pues esto posiblemente pues venga otro titular, ¿no? Pero dejemos la marca, como tenemos un verano de por medio, porque esto era el mes de marzo-abril y la programación se hizo en febrero-marzo. Febrero-marzo-abril, dejemos la marca, y una de las cosas que se nos ocurrió era crear unos cursos magistrales que las pudieran dar, porque el módulo más ordinario en las universidades de verano, empezando por la Méndez Pelayo, era el seminario. A lo largo de una semana pasaban en las sucesivas sesiones diversos expertos o especialistas en la materia, y era, digamos, lo que nosotros llamamos la pasarela, ¿no? No, creemos un poco desde un punto de vista académico puede tener más sentido un único profesor a lo largo de una semana que dé 12, 14 sesiones, 3 por día, 2 por la mañana, 1 por tarde, y menos el viernes, que solo por la mañana y tal, 14 salía. Vamos a tratar de retribuirlas bien, pedimos los correspondientes permisos, nos los dieron, pero vamos, hay a ver quién está dispuesto a dar 14 lecciones en una semana y de temas que importen desde un punto de vista académico. Y ahí, claro, echamos mano de los amigos con autoridad académica. Y quiero decir que yo tal vez, no sé si la primera, la segunda o la tercera persona que pensé entre los 15 primeros cursos magistrales que hicimos aquel año fue Emilio Alarcos. Le dije, Emilio, échame una mano, porque es la forma de dejar un poquito el sello, la marca de lo que nosotros, si nos permiten, queremos hacer en la universidad. Y ahí inauguramos un poco los cursos magistrales que después pues han tenido cierta durabilidad, ¿no? Y hay una anécdota, me hizo ese gran favor, y venga, cuenta conmigo y tal, 14 lecciones, no me digas, 14 lecciones en 4 días y medio, bueno, vamos a ver si tengo resuello, ¿no? Él tenía, estamos hablando del verano del 76, por tanto tenía 74 años, ¿no? Y bueno, vamos a ir, ¿qué alumnos vamos a tener? Y bueno, vamos a abrir aquí, levantamos el cierre de la tienda a ver los que se matriculan, ¿no? Yo espero que con tu nombre y el tema tiene que ser gramática del español, bueno, muy bien, tal.
pues seguro que vamos a tener buenos alumnos. Tuvimos muchos alumnos, pero la anécdota que os quiero contar es esto, que le dije, bueno, dame un buen título, no podemos hablar solo curso magistral, gramática del español. Dice, bueno, pon sirtes y obstáculos de la gramática del español, ¿no? Y escollos, sirtes y escollos de la gramática del español. Digo, hombre, conversación telefónica. Emilio, no, estupendo lo que tú me digas, naturalmente, pero, hombre, quizá punto de vista de quienes puedan interesarse Sirtes, dice, deja, tú pon Sirtes, que eso filtra. Que fue fantástico. Dije, deja Sirtes, que eso filtra. Y filtró. Fueron del orden de unos 40, 45, no queríamos admitir nunca para este tipo de cursos más de 45, 50, se llenó el aula con 45 alumnos, 44, 45 alumnos, y claro, filtró porque eran alumnos muy interesados, y fue un curso magnífico. Yo me acuerdo del cansancio, y se acordará más todavía Josefina, ¿no? De que realmente, claro, tres clases el primer día, 3 clases el segundo, cuando se llega el miércoles, yo que después me han invitado, cuando dejé de ser rector, me han invitado en alguna ocasión a dar cursos magistrales, quiero decir que cuando se llega el miércoles, cuando llevas 9 sesiones en 3 días y de 1 hora entera cada uno con el coloquio correspondiente de 40 minutos y otros 30 minutos de coloquio, porque claro, son cursos que invitan y el lugar y el ambiente, no sé qué, mucho al coloquio y al debate, entonces terminan los 40 o 50 o 60 minutos de exposición y aquellos pesados te tienen otra hora en el aula preguntando y coloqueando, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente de esa semana en la Magdalena, el esfuerzo estupendo que hizo Emilio, y gracias al aporte de Emilio y de algunos otros grandes maestros, pues los cursos empezaron bien y tuvieron una continuidad. En los 10 años que yo estuve de rector fue un poco la joya de la corona, ¿no? Eran unos cursos estupendos, ¿no? Y yo le debo muchísimo ese favor extraordinario que me hizo Emilio. Quiero aprovechar para agradecérselo. Después el final, se acordará, Josefina, fue muy emotivo porque estuvimos recorriendo la Magdalena, porque Emilio y Josefina pues habían tenido sus vivencias años antes en la Magdalena, sus encuentros, y bueno, recorrimos la geografía, la pequeña geografía del palacio, que tiene sus recodos, tiene sus rincones, y fue muy bonito. Yo tengo memoria muy fresca de aquellas horas, querida Josefina. Y bueno, termino. El titular, y termino con la continuación de ello, ¿no? Muere muy pronto Emilio, yo quise repetir en el 97, me dijo, déjame descansar un poco, déjame un año ¿cómo se dice eso? De barbecho, déjame un barbecho y el año que viene volvemos, pero el año que viene no pudo ser porque aquel 26 de enero del 98, una muerte dulce donde las haya, ¿eh? Donde hay que firmar, ¿no? Yo, conforme se va avanzando en edad, aunque uno sea laico y no crea, se acuerda de aquello del Cristo de la Buena Muerte. Tiene mucho sentido. O sea, una devoción, que es el Cristo de la Buena Muerte, cuando se van teniendo años, querido Paco, qué bien está pensado eso, ¿no? Qué bien está pensado. Quiero una buena vida, pero quiero una buena muerte. Y la verdad es que la muerte, ¿de dónde hay que firmar, no? Por lo que sabemos lo que nos contó Josefina, ¿no? Y entonces no hicimos curso, no pudimos hacer curso magistral, pero hicimos una escuela, creamos una escuela. Ya se habían creado algunas escuelas, digamos, para que todos los años sobre esa materia y teniendo al frente a un buen maestro y a alguien con autoridad en la materia correspondiente, pudiera congregar y pudiera aglutinar y convocar a las gentes especialistas y estudiantes que estábamos interesados en la materia, ¿no? Y creamos inmediatamente, en el 98, fletamos la Escuela de Gramática Emilio Alarcos, que fue una forma de reconocimiento bajo el titular Emilio Amarcos, pero bajo la dirección nos hizo el gran favor de Salvador Gutiérrez Ordóñez, ¿no? Que uno de sus grandes,
sus grandes discípulos, esos discípulos que acaban siendo maestros y maestros en el caso de Salvador Gutiérrez muy tempranamente, ¿no? Y fue una forma de reconocimiento a Emilio Alarcos, pero fue una forma de retenerlo, fue un acto de egoísmo también, porque teniendo a Emilio Alarcos y con el nombre de Emilio Alarcos en esta universidad y en este Palacio de la Magdalena, estar con nosotros Emilio Alarcos, y cada verano que estemos nosotros aquí, cada verano que se convoque la escuela Emilio Alarcos de gramática Emilio Alarcos, Emilio está con nosotros. Y esto es lo que os quería decir, ¿no? Y nada, termino como empecé. Muchas gracias de verdad a todos vosotros, muchas gracias a quienes habéis ideado y organizado esto, Miguel y Josefina, y también, bueno, muchas gracias Josefina y Miguel por los muchos momentos de felicidad que le habéis dado a una persona que todos tanto queremos y admiramos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, García Delgado. Muy interesante escuchar todo esto, muy provechoso y muy emotivo. Cuando estaba hablando de la cofradía de la Buena Mesa, se me vino a la cabeza el artículo más breve que leí de Alarcos, que fue en la Nueva España. Tenía 2 líneas, y es que se le había atribuido una declaración en una comida de trabajo, y él publicó como réplica que él nunca hacía comidas de trabajo, porque ni se comía a gusto ni se trabajaba en serio. Ese era todo el artículo. Exacto. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿es verdad todo esto que están diciendo? Sí, todo. Tú que lo sabes de verdad. Todo. Bueno, pues muchas gracias por integrarme aquí, sobre todo a mis compañeros de la comisión. Bueno, yo qué voy a decir, si prácticamente con las voces que tenemos aquí tan autorizadas y al mismo tiempo tan diferentes y vinculadas con facetas bien distintas de este humanismo alarquiano, pues un poco me resta por añadir. Aparte de que, claro, como se añade en mi caso este particular punto de vista filial que no deja de tener o de aportar cierta subjetividad, pero bueno, tratándome de irme un poco afuera, a ese distanciamiento objetivo, ¿no? Que decía Eliot, y que se aplica a los poetas, bueno, pues desde fuera, yo creo que, puesto que el título de esta mesa es el humanismo intelectual y su impacto social de Emilio Alarcos, pues puedo comentar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué Emilio Alarcos es un humanista? Además, este término aparece ya desde el principio del año Alarcos con el lema, ¿no? Humanista poliédrico. Bueno, yo creo que tiene su explicación etimológica. Entre otras cosas, a mí se me ocurrió el lema, ¿no? De un humanista poliédrico, con lo cual puedo tener una visión al respecto. Yo creo que Alarcos era un humanista, en primer lugar, por la acepción literal del término, porque nada del humano le era ajeno. Y humanus en latín significa algo relativo al linaje, a la especie humana. Por lo tanto, si tú eres humanus, pues te va a interesar o te vas a afanar por las cosas relativas al hombre. Pero luego también humanus es aquel que es opuesto al bárbaro, es decir, el sinónimo de docto, es decir, el que se cultiva la mente de algún modo especial. Y de ahí luego salieron en el nacimiento los llamados studia humanitatis. Y Alarcos se crió, tuvo su particular studia humanitatis en su infancia en Valladolid, en sus trasiego en la Universidad Central y demás, ¿no? De la mano primero de su padre, Emilio Alarcos García, y luego de maestros como Damaso Alonso y demás. En ese sentido, en su acepción más figurada del término, pues, Emilio Alarcos Llorac, claro está, era un humanista, era un develador de la barbarie, como también se dice de Lebrija, y era una persona sabia y docta.
y con el pertrecho de su enriquecida mente, pues juzgaba lo humano y lo divino. Por tanto, era un humanista por partida doble. Y era un humanista intelectual, porque intelectual tiene que ver con intelligere, que es entender, y Alarcos entendía de todo y nos lo hacía entender todo. Y más lo puedo decir yo como hijo, que esto me lleva pues, a otras anécdotas. Ayer recordaba, en mi calidad de alumno sui generis, que cuando me hacía un paseo por el casco antiguo, que empezaba en Conrado y terminaba en Cundo, al pasar por la Plaza Feijó, estaba ahí la estatua y yo preguntaba, ¿y este quién es? Y él decía, bueno, pues este es un escritor, Fray Benito Jerónimo Feijó, natural de Mondoñedo. Ah, ¿y dónde vivía? Entonces mi padre me enseñaba ahí un balcón que quedaba justo encima, en el monasterio de San Vicente. Me decía, bueno, ahí Chato tenía su celda, ahí vivía. Y yo preguntaba a continuación, ¿y de qué se murió? Y mi padre decía, se cayó del balcón. O sea, él tenía ese componente que se ha resaltado muy bien con la intervención de Paco Sosa y también con la de José García Delgado, del humanismo, del humorismo, un humorismo que filtraba en todas las ocasiones y que podríamos decir que era un humorismo intelectual. También, igual que su humanismo intelectual y un humorismo pues también pedagógico. Recordando o hilando con José Luis García Delgado, aquel curso magistral del 96, Sirtes y Escollos de la gramática española. Yo luego he conocido a gente que se apuntó a ese curso y me decían, es que ese título, Sirtes y Escollos de la gramática española, es tremendo. Y me contaron una anécdota. Yo no creo que estuviera en esa sesión, estuve en algunas sesiones, pero al parecer un día que hizo mucho calor y la gente estaba amodorrada, porque claro, se empezaba a las 4 y pico de la tarde, o 4 y media, y mi padre empezó diciendo, bueno, después de la hora postprandiana, entonces la gente pues despertó, porque el que me contaba esta anécdota, mira, fíjate, estábamos todos ahí amodorrados y tal, y llegó ahí tu padre y dijo aquello de la hora postprandiana y de repente despertamos todos, ¿no? O de repente, pues mientras estaba explicando, como ese aula tenía un ojo de buey, creo recordar, y desde ahí se veía el mar, pues hacía alguna evocación. Uy, pasa ahora un barco, hay un poco viento o algo así, ¿no? Bueno, como se comentaba el otro día en otra mesa, que un día en un aula dijo algo así como, le llegaba un olor y dijo, hoy huele a cocina económica, ¿no? Pues lo mismo mi padre, ¿no? Con esto de sus visiones marinas o náuticas. Entonces, Alarcos al final entendía de todo, lo entendía todo y nos lo hacía entender todo, no solamente con su humanismo intelectual, sino también con su humorismo intelectual, que no es lo mismo. Y luego, todo ese humanismo y humorismo, que al final no deja de tener relación, pues te lleva a una imagen contumazmente poliédrica. Eso se está viendo a lo largo de estos días en estas jornadas. Esa era la idea de las jornadas, de abarcar toda la heterogeneidad de la idiosincrasia de Alarcos, que no se queda en un simple filólogo, que es un filólogo que es también poeta, que es intelectual, como estamos viendo ahora, que reflexionó en la prensa y en multitud de medios sobre distintas cuestiones candentes del lenguaje, sobre la política lingüística, sobre su uso por los periodistas, sus usos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la exposición, que ya termina el 24 de abril, y quien no lo haya visto, pues que se dé prisa si quiere verlo, yo no obligo a nadie y tal. Pero acaba el 24 de abril, también se exploró ese haz poliédrico del humanismo de Alarquiano, a través de otra metáfora, que es la metáfora de las estaciones, de los trenes, porque a él le gusta muchísimo viajar en tren, más allá de
cualquier alegoría ferroviaria, él viajaba literalmente en tren todos los jueves a la academia, y desde niño tenía una especial fascinación por el tren, y a mí me lo transmitió a mi hermano y a mí. Pero hablando de Viviso, cuando todavía existía la estación del Vasco, ahí me llevaba y me hacía recordar distintas cosas, ¿no? de su infancia, que le contaba a su abuelo y demás. Y bueno, cuando íbamos a Santander lo mismo, o sea, en cualquier estación se fijaba en todo. Mira el jefe de la estación, su porra, su silbato, su gorra de plato de color rojo y demás. Le gustaban mucho esas cosas, ¿no? Yo creo que Alarcos, enlazando con el tema de la mesa redonda, era ingeniosamente humano, como es el nombre de una de las estaciones del recorrido de la exposición, pero también era genialmente humanista. Y este juego, además, de agudeza verbal, conceptista, también le gustaba a él, porque hacía juegos de estos en su prosa. Ya lo dijo Emilio Redruejo, de la Universidad de Valladolid, uno de los primeros días, ¿no? Y en cuanto al impacto social, pues claro, él habló muchísimo en prensa, tenía una columna en La Voz de Asturias, el domingo hacía los artículos, venía un motorista a buscar el texto, así como pan hecho, calentito, se lo llevaba, y yo creo que salía el lunes. Y cuando nos encontrábamos a la gente en los paseos el domingo, la gente decía, bueno, Emilio, ¿de qué vas a hablarnos el lunes y tal? No sé, todavía no lo pensé, ¿no? Bueno, y el Alarcos de las terceras de ABC, hay memorables terceras ABC, algunas se hacían eco de discursos que realizó para doctorados honoris causa, para cuando le dieron el Premio Nacional de Investigación en 1996, El destino de las lenguas, que es un discurso que originalmente utilizó para el Premio de las Letras de Castilla y León, y luego lo reutilizó en más de una ocasión y se publicó en una tercera ABC. Y yo luego, en mi recopilación de manuscritos, me encontré con el esbozo, no diré borrador manuscrito, esbozo de ese texto que él titulaba De Clarín y la lengua, y que en principio parece que iba a darlo en el Ateneo de Gijón o algo así, ¿no? Bueno, y sobre todo yo creo que el mayor impacto social, bueno, uno de los mayores impactos sociales de Alarcos como humanista intelectual está en la OIMP, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Así como Alarcos decía que se consideraba intrauterinamente gijonés, yo siempre puedo decir, por lo que me han dicho mis padres y otros, que yo soy intrauterinamente de la Magdalena. Y a mí, yo soy, yo como consecuencia de esta tradición, que es una tradición que ya viene de lejos, porque mi abuelo Emilio Alarcos García ya colaboraba con la Sociedad Menéndez Pelayo en los años 20, y cuando Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción, sobrino de Ginés de los Ríos, se le ocurre, bueno, con otros intelectuales de la República, se le ocurre, vamos a crear una Universidad Internacional de Verano en el año 32, este año son los 90 años, bueno, pues a partir del 33, mi abuelo y su familia cambian los veranos, iban a veranear a Oviedo porque los veranos estaban los abuelos en Oviedo, y de hecho en la exposición hay una foto de toda la familia en un estudio fotográfico en Oviedo en 1927, pero a partir del 33 se marchan a Santander. Mi bisabuelo ya vive en Santander, o sea que también había un motivo familiar, pero a mi abuelo Emilio Alarcos García lo invitan como cartel fijo a dar cursos en la Menéndez Pelayo, y de 33 al 36 pues hay Alarcos Llorac junto con sus hermanos, pues se dedica a ir a la playa 1 del Sardinero mientras mi abuelo pues da los cursos. Pero claro, ya empieza a familiarizarse con ese Santander. Luego le tocará a él ir ahí a partir de los años 50 con los cursos de español de extranjeros.
ahí conoce a Pepe Hierro, del que es también el centenario, y en abril, pero unas semanas antes, y ahí pues se gesta una gran amistad entre ellos, bueno, y otros profesores y demás. Y ahí nos vamos a otras cosas del humor de Emilio Alarcos, que cuando Emilio Alarcos ya no está y estaba y seguía bueno, estaba el rector García Delgado, le dan, creo, ¿no? Le dais la medalla, no me acuerdo ahora la nomenclatura, y estaba Hierro ahí para hacer el discurso y recordó estas bromas. Es decir, que, por ejemplo, no voy a contar todas, pero en estos cursos de español para extranjeros, cuando se reunían en las comidas, andaban con bromas lingüísticas. Entonces decía Hierro, Emilio, vamos a dar un paseo por la Baida. Y decía Alarcos, sí, pero que no sea muy hemífero. Término que luego le salió, al parecer, en una conferencia al propio Hierro, ¿no? Bueno, y también, por lo que me han contado, y me lo contó también mi padre y mi madre, bueno, y todos a una, en otras comidas que tenían, al parecer había, si no, que me corrija mi madre, un guitarrista muy triste, muy taciturno, y creo que se llamaba Remigio, ¿no? O Regino, o algo así. Y inventaron ahí unas coplas entre ellos, también porque los que acudían a esas comidas, siendo brillantes catedráticos, luego no eran capaces de crear un soneto en condiciones. Entonces la coplilla, si mal no recuerdo, era algo así: vete conmigo, no temas, hablaremos de poemas, yo computo, tú computas. Bien. Bueno, sí, me habré comido por allá algún verso, ya está. Luego puede mi madre aclararlo, ¿no? O sea que ahí vemos otra vez como hasta en el Santander adulto, cuando él llega de profesor y se incorpora a los cursos españoles extranjeros, sigue ejerciendo ese humorismo intelectual y ese humorismo intelectual. Y eso sigue los 70, los 80 ya aparezco yo por ahí, y en los 90, finales de los 90, me incorporo yo de cursillista. Yo he estado hasta 2018, desde el 99, haciendo cursos sin parar. O sea, puedo estar orgulloso de ser veterano en ese sentido, 19 años seguidos hasta que vino las oposiciones y luego la pandemia y no puedo hacer los 20 años consecutivamente seguidos, ¿no? Pero bueno, y hay mi pasión por Santander se debe a toda esta tradición previa, ¿no? Y me acuerdo perfectamente el año 96, porque fuimos a ese curso magistral y yo ya viendo el panorama que había, el ambiente, dije yo aquí cuando esté haciendo cursos o sea, cuando esté en la universidad, yo tengo que venir aquí y tal y hacerme un curso. Efectivamente, en el 99 ya me alisté al primero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que en la exposición no hay muchas imágenes. Yo quería que se hubiera reflejado un poco eso, pero por cuestiones de espacio no entró, pero sí que se reflejó en los textos. Uno de los puntos importantes de ese impacto social son los cursos que dio Alarcos en multitud de sitios, también en Jaca, en los años 70. Se expone además un trabajo inédito en ese sentido que deriva de esa época sobre José Hierro, pero luego lo reelaboró muchas veces y habló del misterio de la vida de José Hierro pues en Santander y demás. Artículos maravillosos que luego pasaron a los estudios de Júcar del año 76 y que no sé si se han reeditado en Eternidad y Vilo, ¿no? Por ejemplo, como secuencia sintáctica y secuencia rítmica o poesía y estatutos de la lengua, son lecciones que originalmente provienen de cursos de filología y de literatura que dio en Santander, o en el 67, en el 70 y algo, o por ahí. A finales de los 70, el entonces rector Francisco Indurain y tal, le encarga incluso hasta dirigir un curso de novela, donde estaba también Francisco Ayala, etc. O sea que ese impacto social está muy claro en Santander, y además Santander para él pues tiene un componente humano muy importante, de orígenes, incluso de proyección, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco lo que puedo decir, pero me gustaría terminar, ya que yo también soy poeta, con un poema un poco que resume la idea de todo este centenario, que resume también su humanismo intelectual, humorístico y poliédrico, y creo que su impacto social, que es un poema que no es que haya hecho ad hoc, sino que lo hice para el primer día que tuvimos, primer acto del centenario, pero lo concebí para que fuera una especie de palabra poética, igual que la composición musical que hice, como emblema, ¿no?, de todo el centenario, con lo cual creo que vale en cualquier ocasión. Hecho, sí, eso sí, alguna modificación con respecto a hoy, y bueno, voy a leerlo y con esto cierro mi intervención. Dice así. Enero necesario e indeleble muda su aciaga efigie jubiloso. Izamos centenario perdurable, lógico resultado sonoroso, opimo índice o imagen contumaz de un sabio, mente larga, fértil, faz, rico almario, declara lente o haz. Amaneció tu lumbre límpidamente en áurea Salamanca, alimentó tu cumbre rumorosa palanca, cimientos de tu sangre con retranca, oro cárdeno o púrpura, pisuergas sellaron tu carácter y sus cuerdas. Libaste de madriles y ateneos lecciones damasianas, fuste y basas, ordeñaste en Helvecia los secretos resortes del sonido, casas, masas, asas, tasas, y cuantos elementos cifran la monda y el gajo del lenguaje. Humanista te hiciste con Oviedo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estas palabras también, además de otras. Teniendo aquí a García Delgado y a Sosa Wagner, se le ocurren miles de preguntas, pero lo último que quiero es moderarlos tanto que se les quede algo en el tintero que quieran decir. Entonces, si alguien... Bueno, yo efectivamente recuerdo muchas anécdotas, ¿no?, vividas con Emilio Alarcos, algunas también con José Luis García Delgado, y estaba pensando en una temporada en la que yo fui consejero de administración, cosa extraña, de La Voz de Asturias. Un buen día recibí una llamada yo creo que era de Luis José Ávila, que era nuestro amigo, y entonces me dijo que querían nombrar a una serie de consejeros de administración. Por supuesto, en fin, nosotros no teníamos ningún dinero metido en La Voz de Asturias ni nada de eso, pero que querían una serie de personas, bueno, pues de cierta relevancia social, que habían pensado en mí, en Emilio Alarcos y en un cirujano que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Éramos los tres que íbamos allí. Y entonces, esto estoy hablando de los años 78, 79 o algo así. Y entonces recuerdo que La Voz de Asturias entonces había pasado la propiedad a un empresario de Galicia, un señor que venía por aquí, que no vivía aquí, y que venía de vez en cuando a presidir esas sesiones del Consejo de Administración. Recuerdo que era un señor orondo, gordo, tal, sonrosado, y que además luego nos daba unas comidas fenomenales en una marisquería, y aquello era verdaderamente gozoso. Pero él venía, nos echaba unas soflamas interminables, durante 1 hora y media o 2 horas estaba hablando sin parar. En ningún momento nos dio oportunidad a los consejeros de aconsejarle, porque no pudimos hablar nunca absolutamente nada. Y yo recuerdo que Emilio de vez en cuando me miraba, nos mirábamos los dos, y él me levantaba las cejas de una manera muy expresiva, como diciendo, pero qué hombre este, pero qué dice, ¿eh? Yo llevaba bigote entonces, miraba las cejas y tal. Y un día me acuerdo que Emilio me dijo, esto me recuerda a una cosa que le he oído contar a Pemán, de cuando se celebraba el Consejo Nacional del Movimiento, presidido por el caudillo. El caudillo llegaba allí al Consejo Nacional del Movimiento y Pemán era un consejero del movimiento que había nombrado Franco y tal.
Y entonces el caudillo pues estaba allí una soflama tremenda. Cuando terminaba, naturalmente, se levantaba, la gente aplaudía y se marchaba, ¿no? Y entonces Pemán decía: este señor, claro, nos nombra consejeros, pero no se deja aconsejar, porque no hay manera de intervenir. Y nosotros estamos aquí justamente en esta misma situación ridícula. Menos mal, me decía Emilio, que todo esto se compensa con las cigalas y los langostinos que nos vamos a comer cuando salgamos de aquí, y los vinos exquisitos que nos vamos a tomar. Y luego recuerdo también otro día, estábamos comiendo en el Reconquista, y hablando de alguien, dijo: uy, no, este es un creyente, es creyente. Y le dije yo: ah, sí, es católico, es creyente, sí. Dice: no. Dice: no, que creen unas tonterías enormes y considera que son auténticos dogmas. Punto. Un auténtico pelmazo. Tengo otras muchas anécdotas me acuerdo que me decía de un periódico nacional de amplia circulación, me solía decir: no lo leas, trae muchas faltas de ortografía. Muchas faltas de ortografía. García Delgado, ¿quieres añadir algo? No, esto no se Sí. me ocurre. La verdad que a Largos, con esto que dices de las faltas de ortografía, yo creo que en general cualquier persona que sienta de sí mismo que es culta, lo primero que se siente obligado a decir es que los políticos hablan muy mal y los periodistas no saben escribir. Pero yo a Larcos no le oí hablar muchas veces en público de esto, pero siempre habló con cierta benevolencia. Una vez pues se había metido por un gazapo que metió Solana, y él le preguntaron a los periodistas y le quitó hierro. Dice: bueno, no era tanto. Y luego cuando hablaba de los periodistas, yo no sé si era por no, pero siempre fue bastante... Ahora, perdón un momento, pero tengo a mi mujer allí al fondo, que se llama Mercedes, y Mercedes tiene una anécdota. Mercedes, ¿por qué no te levantas y la cuentas cuando le preguntaste en León por la acumulación de preposiciones en los escritos judiciales? ¿Te acuerdas? Eso que se escribe en los recursos de casación, escrito para ante tal. ¿Te acuerdas? Levántate y cuéntalo. Quítate el asunto ese, porque si no se oye. Y cuéntalo, anda. Eso fue en León, yo creo. Un día. Sube. Habla fuerte. No se te oye. Pon el micrófono. Hay que tener el micrófono, igual es que no está encendido. No funciona. Los micrófonos no funcionan nunca. Ahora ya me lo tengo que apartar. Era una delicia escucharle, ¿no? Todos los comentarios poéticos. Me decía Josefina: no se sabe cuándo termina el poeta y cuándo empieza Emilio con los comentarios. Y yo un día a la anécdota que se refiere Paco, es que un día que él estaba de viaje acudía a un curso que organizaba Salvador Gutiérrez, siempre tan atento, que nos invitaba, y tras escucharle, pues tuve el pudor de decir: tengo un gramático, esta es la mía. Yo, como jurista, acabo de escribir un escrito tras un formulario judicial y me he visto encorsetada porque me indicaban que tenía que poner 3 preposiciones seguidas: por ante, para esta sala del Tribunal Supremo. Y yo buscaba una respuesta, y lo que siento es no recordar exactamente la respuesta, pero sí que Emilio me contestó con un poema. Y dije: ¿cómo? Claro que acumulamos preposiciones. Y me cantó un poema precioso con varias preposiciones, de cómo un cervatillo corría entre las matas y iba encadenando las preposiciones.
Yo siento no tener y no trasladar y quedar tan mal con esta anécdota, que únicamente trata de mostrar el grandísimo cariño a esta familia, a Josefina, a Emilio y a Miguel, y el gran humanista que era, un gran sabio. De ahí que le recordemos tanto y viva entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, esta es la hora en que en principio estaba previsto terminar el acto. Sí, Inés. Buenos días, muchas gracias porque me lo he pasado muy bien escuchando a los amigos en Alarcos y más cosas. Quería simplemente, por una manía mía, todo lo que has dicho sobre humanista, Alarcos humanista y demás, he echado en falta una definición y que me importa mucho poner en claro aquí, que el humanismo, los humanistas, básicamente fueron, y ese nombre, los conservadores de la tradición clásica, de los clásicos latinos y griegos, de los manuscritos en el paso de una forma de transmisión a otra, a través de la imprenta. Claro, ¿qué hicieron los humanistas? Los cultivadores, sobre todo de lo que surgió luego el humanismo civil frente a otro humanismo de tipo eclesiástico o psicologista o psicólogo que confunde humanismo con humanidad y todas esas historias. Bien, entonces me parece que es muy importante resaltar que también Alarcos era, y en estos tiempos me parece muy importante, rescatar una tradición clásica, fijarse en un proceso de la historia como proceso histórico y como tradición, que es el verdadero humanismo, lo que fue en principio. Claro, ese humanismo tuvo sus, digamos, vicios como unos humanistas conservadores de la tradición clásica, de los Cicerones y de todos, que querían escribir y ser como Cicerón, con lo cual era como el cuento de Borges, ¿no? El Quijote imitándolo totalmente, con lo cual sale otro Quijote exactamente igual, ¿no? Bueno, eso por este lado, pero también quería en otra que me ha interesado mucho, como habéis dicho, de la importancia de la anécdota, claro, para la historia y para todo. Pero hay un peligro como en todo. Esa descubrir y tener en cuenta para el conocimiento de la historia y de personal, colectiva y general es muy importante. Siempre que se vea como anécdota que surge en un contexto de una manera espontánea, ¿no? Si la anécdota se aísla de ese contexto, de esa forma en que se produce, se convierte en el idilio. El idilio, es decir, el cuadrito, la imagen que se recorta y que se transmite, pero que no deja de ser es lo contrario de la anécdota. Mediante la anécdota se descubre, es una forma de descubrimiento, de conocimiento, porque es algo así como la película de la cuerda. De pronto un detalle, a partir de un detalle, en el contexto en que surge un conocimiento nuevo, un producto, una forma de producción distinta. Si eso se convierte en idilio, es decir, en imagen fija, que es lo que es el idilio, que va contra la épica, el discurso largo, el discurso argumentativo, entonces se convierte en un cuadrito que puede ser, porque idilio es eso, una imagen, un cuadrito recortado, en el campo, los pastores y tal, y toda la épica, no épica, la contraépica de los alejandrinos frente a los géneros clásicos como la épica. Entonces, yo creo que hay en la historia, en todo eso se está produciendo, y en la universidad y en todo, el cuadrito que yo recorto y que tal. Pero sin conexión, sin tener en cuenta el contexto, que es donde surge la anécdota. Entonces me parece, en estos tiempos de especializaciones político-académicas, científicas y de todo, cuidado con el idilio y viva la anécdota y el piropo. Muchas gracias, Inés. Sí. Nos cuidaremos de los idilios. Hace tiempo ya que se viene diciendo que la universidad, la especialización es saber cada vez más y más de cada vez menos y menos. Supongo que es el riesgo al que aludes. ¿Alguien más quiere añadir alguna anécdota sobre
Bueno, pues sobre esto que estamos hablando, ¿queréis añadir algo más vosotros? Bueno, si os parece, podemos entonces cerrar el acto